Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al análisis de los mercados. Y como siempre vamos a empezar con los índices, después iremos con las materias primas, el euro dólar, que está haciendo lo que comentábamos ayer que iba a hacer, y el petróleo. Bien, los índices, pues el índice europeo recupera un poco, después de haber estado comportándose bastante peor que el índice americano, y los índices americanos se frenan un poco, ¿no? Y esto justo coincide con un movimiento a la baja del euro contra el dólar, que hablábamos ayer de ese movimiento. La bolsa europea, en este caso representada por el DAX, creo que va a ir hacia la zona de los 12.934 en los próximos días. Ahí encontrará una resistencia importante, veremos a ver si se frena ahí o continúa subiendo, porque el resto de índices ya hemos visto que se ha ido por los máximos históricos, sobre todo en el caso del SP500 que tenemos aquí, que a pesar de que hoy está retrocediendo un poquito, sigue manteniendo todo el movimiento alcista, sigue por encima del hueco este que cerró ayer y se acerca bastante ya a los máximos históricos. Por lo tanto, en las bolsas europeas no sería de extrañar tampoco que lo intentase por lo menos, ¿no? Que intentase romper esos 12.934 e ir hacia arriba. Lo que pasa es que en este momento está muy lejos de esa zona y no creo que vaya a ser fácil romperlo yendo desde tan abajo, ¿no? Lo más normal sería una subida hasta ese nivel y un retroceso posterior a volver a tocar esta línea de tendencia que le está haciendo ahora de soporte. Esto coincidiría también muy bien con un toque en los máximos del Dow Jones en la zona de 27.541, frenarse en esa zona o ligeramente por encima, retroceder un poco, y eso es lo que podría coincidir con este movimiento que estábamos hablando para el DAX. El SP500, pues lo mismo, también un retroceso podría tener a apoyarse en el nuevo soporte que ha dejado en esta zona, que lo vamos a marcar. En esta zona de aquí nos ha dejado un soporte en los 3.273,3 más o menos, y podría haber un retroceso a esos niveles para buscar apoyo que coincidiría con un movimiento de este estilo que hablamos, una subida del DAX a esa zona de 12.934, subidas adicionales aunque más pequeñas en Estados Unidos, para luego corregir todas a la vez, ¿no? Las tres, bueno, las tres. En este caso los tres gráficos que tenemos, pero en general las bolsas mundiales, ¿no? Porque al final se muestran todas un poco parecidas, ¿no? Hay algunas que suben más, otras menos, pero al final el comportamiento va siendo más o menos, en algunos casos muy parecido, ¿no? Otros casos sí que son bastante diferentes, pero la mayoría de los casos, y si hablamos de bolsas importantes, pues más o menos hacen unos movimientos similares. Bien, el petróleo lo tenemos bajando. Ayer decíamos que pensábamos que de ahí no pasaría, de estos niveles, y que iniciaría movimiento a la baja de nuevo. Si pierde los 43,96 bajará más fuerte. Al final esto ha sido un amago para romper seguramente a los que estuviesen cortos por esta zona. Y esto es típico de todos los mercados. Ya veis que no se libra ni un mercado de estos movimientos, ¿no? Al final los grandes inversores tienen que buscar sacar sus beneficios de, digamos, de despistar a los pequeños inversores y sobre todo jugar con su psicología. Y en este caso, pues esta subida que hubo hace 2 días daba la impresión de que esto se iba para arriba, pero en realidad yo creo que ha sido una forma de romper stops para ir inmediatamente después hacia abajo. En el caso del oro, está corrigiendo hoy bastante. Esto se nota también en el mercado de criptomonedas. El Bitcoin también cae hoy $200. Y yo creo que es por eso, porque digamos que ha habido una demanda importante de valores de refugio, como es el oro, la plata, el platino y el Bitcoin. Y bueno, ahora hay una pequeña corrección por las subidas que ha habido y es normal que se estabilice un poco los precios a unos niveles un poco más razonables porque en realidad el petróleo nunca ha sido un activo muy alcista, o sea, muy volátil, perdón. Siempre ha sido bastante mmm, difícil para los operadores del corto plazo porque las diferencias entre los valores máximo y mínimo diarios nunca han sido demasiado importantes históricamente. Sin embargo, últimamente vemos cómo ha habido subidas espectaculares, sobre todo en esta última fase,
y da la impresión de que quiere corregir un poco, ¿no? En el caso de la plata tenemos algo similar. Ahora mismo el soporte de la plata son los 26.155, que era una gran resistencia en su momento, y posiblemente baje a apoyarse en esa zona. Y en el caso del platino, pues lo mismo, fijaros qué corrección ha hecho, se apoya en los máximos precedentes y posiblemente todavía caiga hacia zona de 912, donde tiene ya un soporte más sólido, ¿no?, que puede aguantar esos retrocesos. Y en cuanto al euro, si recordáis ayer, creo que no sé si era en el minuto 6 y pico del vídeo o lo podéis buscar, decíamos que posiblemente hoy caería, que no aguantaría otra vela por encima de esa línea que teníamos dibujada, o que si aguantaba hoy, mañana fijo que caía, o sea, o era hoy o era mañana. Y decíamos además que la caída podía ser a la zona de 1,176 y el mínimo ha sido 1,17545, o sea que prácticamente a los niveles que hablábamos es donde ha caído. No sé si el siguiente día será un rebote a volver a tocar esta línea como resistencia o una vela bajista más fuerte. En todo caso, a medio plazo, lo único que puedo decir es que tiene que acercarse a esa línea de tendencia, como hemos comentado varias veces, está muy separado de ella, y lo que no sé es si va a hacer haciendo altibajos que no dañen el precio hasta que toque esa línea, o en algún momento va a haber un desplome más fuerte que podría ocurrir. Mañana, si la vela de mañana en algún momento pierde con claridad el mínimo de hoy, es posible que tengamos una vela bastante bajista que intente perder incluso el mínimo del día 3, que es este mínimo de aquí. Si hace eso, la vela puede ser fuertemente bajista del euro contra el dólar. No lo sé si lo hará. Ha estado muy fuerte, pero también los mercados ya sabemos que de un día para otro a veces se giran, ¿no? Y en este caso estábamos viendo ya agotamiento en el euro contra el dólar y ayer estábamos muy convencidos de que iba a haber este movimiento que tenemos hoy. Bien, en cuanto a las acciones, vamos a mirar algunas de las que me habéis pedido. Ayer se nos quedaron dos por analizar porque se nos bloqueó un poco el programa, pero vamos a analizarlas hoy ya que no las miramos ayer. Una era Walmart, que vemos que está en un movimiento lateral, de momento no sale para ningún lado, no hay ninguna pista de para dónde va a salir. Y Walt Disney, que sí que tiene una pista, que tiene roto esa resistencia de los 127,44, que ha estado estos días consolidando ese nivel y da la impresión de que podría ir hacia la zona de los 140, rellenando de paso este hueco que se dejó aquí, ¿vale? Pero fijaros también aquí este hueco que dejó, y este no lo va a rellenar, ¿eh? Este hueco que hay aquí no lo va a rellenar. Me atrevería a decir que nunca, a menos que la empresa vaya a tener pérdidas, porque es un nivel que es muy difícil que se vuelva a ver esta zona de aquí, de los 90, 80 y algo, ¿no? Muy difícil, muy difícil. Ya veis que son unos precios en los que no ha estado desde el año 2014. Es decir, hace 6 años no estaba por estos precios. Entonces, esta caída fue tan espectacular que le llevó a esos niveles, pero a menos que la empresa esté muy, muy, muy mal, este hueco que dejó aquí nunca lo rellenará. Es otro ejemplo, como comentábamos ayer, de huecos que no se rellenan. Ese no creo que se rellene. Bien, vamos a ver con las peticiones que me habéis puesto, que las tengo aquí en valores descargados. Airbus, muy buena pinta, tiene una resistencia muy cerca, que parece que quiere intentar romper, pero debería romperla antes de lanzar las campanas al vuelo. En realidad, habría que haber entrado al romper este nivel en esta vela hace 3 días, eso es, hace 3, bueno, 1, 2, bueno, 3 o 4, depende cómo lo miremos, hace 4, la cuarta vela hacia atrás, esta vela, la del día, a ver si me pone aquí el día que es, la del día 4 de agosto, esa vela era la que rompía esa línea de tendencia bajista y era la que nos daba entrada, ¿no? Entonces ahora sería mantener la posición con el stop loss por debajo de la siguiente vela, que es esta, la del día 5, y esperar a ver si se producía esa ruptura. Si se produce esa ruptura, pues posiblemente vaya hacia la zona de los 75 tranquilamente. Pero si no lo rompe, pues irá para abajo, ¿no?
American Airlines también cogiendo buena pinta. Supera también la línea de tendencia bajista. Si trazamos una línea por estos puntos, por ejemplo, es la línea que une más puntos, aquí la rompió. También el día 4 también, como Airbus. Y desde ahí ha salido al alza y está haciendo una especie de banderita que debería romper mañana posiblemente al alza y subir hacia la zona de los 14,90 más o menos. Si no es capaz de hacer esa vela alcista y pierde el mínimo de la vela de ayer, nos iremos de nuevo para abajo a la zona de los 11,65 más o menos. Bank of America no me dice gran cosa. Está parecido que las que hemos analizado otros días, empresas de bancos, JP Morgan creo que era una, y American Express otra, que tenían este gráfico así un poco parecido. Sí que va ligeramente alcista, pero no se le ve mucho punch y no me da mucha confianza el aspecto del gráfico. Beyond Med, que creo que es una empresa que se dedica a hacer carne artificial, bueno, artificial en el sentido de que no es de animal, sino que la fabrican ellos con todos estos avances científicos que hay, ¿no? Para fabricar cosas transgénicas, o bueno, no sé si no es la palabra transgénico, ¿no? Pero fabrican carne sin tener animales, básicamente, o sea, en laboratorio, ¿no? Entonces, bueno, esta empresa pues ha tenido bastante buena aceptación cuando salió al mercado, tuvo una subida bastante fuerte, después perdió casi todo. En el pico mínimo de marzo volvió a tocar casi los precios de salida y a partir de ahí ha vuelto a recuperar. Da la impresión de que está en una zona buena. Perdón, no sé qué he hecho con el gráfico. Algo he hecho mal. Aquí, espera un segundo. Aquí está. Está en una zona buena porque ha roto esta tendencia bajista. Ya dio señal de entrada este día, con la apertura ya en la zona de... A ver, esta apertura ha sido en los 128,65. Con esa apertura ahí ya daba una compra. Subió al día siguiente también bastante fuerte, que yo creo que ya era suficiente como para haber hecho una venta parcial por lo menos, porque ya ese mismo día subió mucho, el día que abrió por encima de la línea de tendencia bajista, y al día siguiente subió otro 8%, así que ya era para haber vendido parcialmente. Al día siguiente volvió a caer, que te da opción a volver a incrementar las posiciones si habrías salido aquí arriba. Y ahora mismo pues sería mantener la posición. Si baja por debajo del mínimo de esta vela del día 5, pues vender, porque se iría para abajo, pero si no, pues mantener la posición porque poco a poco iría hacia arriba, hacia la zona de 146, 147, ¿no? Marvell Technologies, de momento bajando, la pinta no es muy buena a corto plazo. Parece estar haciendo una figura que podría ser un techo, así que no me fiaría yo mucho de momento. Esa línea es peligrosa si la pierde, y si no, si finalmente termina por ser una corrección puntual que no va a ningún lado, pues tendría que superar esa otra línea que acabo de dibujar para ir al alza. En el momento que superas esa línea al alza, la visión un poco negativa que tengo ahora mismo de este gráfico cambiaría totalmente. Pero ahora mismo da la impresión de que vamos a ir para abajo. Nikola Corporation, vamos a ver, no tiene más historia que esta que tengo aquí por lo visto, no conozco la empresa. Da la impresión de que no está demasiado bien, el mercado no sé si no la ha cogido muy bien de momento, está bajo esa tendencia bajista y si superase esa línea entonces sí que podríamos pensar en movimientos alcistas para intentar rellenar quizás este hueco que se ha dejado aquí, pero si no, todavía volverá hacia abajo, hacia la zona de los 29,80. Farmamar, alguien me ha preguntado que a ver hasta dónde va a corregir. Pues yo creo que todavía va a corregir algo más. Yo dibujaría esta línea y creo que va a caer a esa línea. Entonces, depende cuánto tiempo tarde, caerá más arriba o más abajo. Si caería mañana, serían los 74,6. Si caería pasado, serían los 72,2 y así sucesivamente. Es decir, no hay un punto precio exacto donde va a caer, sino donde toque esa línea, seguramente habrá rebote. Y si no,
Si no cae ya a esa línea, entonces en el momento que salga de esta zona de aquí, porque vemos como están cayendo todas estas velas en este punto y en el momento que salga de ahí, entonces sí podría rebotar hacia la zona de los 100. Goodyear, el sector automovilístico no anda muy bollante y Goodyear, pues a pesar de que ha rebotado bastante desde los mínimos, porque claro, cuando todo se fue para atrás, todas marcaron mínimos y casi todas han rebotado desde esos mínimos, pero no es una subida que veamos con mucha fuerza. Fijaros que la línea de tendencia alcista la tiene rota y se está apoyando en ella como resistencia. Lo normal sería que empezase a bajar desde aquí, pero no podemos descartar el hecho de que se ponga de nuevo por encima y entonces se vuelva alcista, ¿no? Está en una situación un poco complicada, porque lo normal sería retroceder, pero también nos puede sorprender con un movimiento alcista que se sitúe por encima de ese nivel. Bien, esas eran un poco las que me habéis pedido. Hoy tampoco voy a hacer mucho más. Aquí no sé por qué me aparece Citigroup. Bueno, ya que aparece, vamos a mirarla. Bueno, Citigroup es una de las adquisiciones recientes de Warren Buffett, creo, por lo menos eso me preguntaron. Y tiene un doble suelo muy bonito, que es este de aquí. Justo esta es la línea del doble suelo y lo normal es que cuando consolida esa línea el precio vuelva a ir al alza. A medio plazo, con mucho tiempo, pues seguramente irá hacia esta zona de los 80. Pero es un banco que sufrió mucho en la crisis del 2008, que tenía unos valores mucho más altos que ahora, pero que bueno, quizás poco a poco vaya saliendo de esa zona. Si lo ha comprado Warren Buffett es que habrá visto buenos fundamentales, si no, no se hubiera metido. Así que bueno, poco más. Vamos a ver el Dow Jones, las que más suben y las que más bajan. A ver si tenemos algo interesante aquí. A ver si me carga los datos, que se ha quedado un poco tonto. Aquí está. Bueno, no hay subidas muy interesantes. IBM bajando un 2%, por ejemplo. Ha roto un poquito ese buen aspecto que tenía el gráfico. Perdón, esta es, sí, IBM. Intel la tenemos aquí. Sigue con la caída. No nos gusta todavía. Puede seguir cayendo, romper el mínimo. Este movimiento que hizo ayer ya dijimos que no nos gustaba mucho. Y hasta que no empiece a remontar posiciones claramente, marcando máximos y mínimos crecientes, no nos parece interesante. Y bueno, ya veis que el Dow Jones hoy está más bajista que otra cosa, porque las que suben son pocas y encima suben poco porcentaje. Y el resto, pues la mayoría están en pérdidas. Así que nada, poco más que comentaros. Espero que os haya gustado el análisis. Como siempre, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo, suscribiros al canal si no estáis suscritos y le dais a la campanita con todo para que os avise cada vez que se suba un nuevo vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana.